La colonización del Río de la Plata, a diferencia de las conquistas de México o del Perú, se da por una cuestión bastante práctica. Los españoles buscaban frenar el avance portugués, nada más. La colonización de entonces del Río de la Plata se da como un esfuerzo estatal, como un esfuerzo de la propia corona hispánica, y esto produce que las ciudades fundadas, una vez que ya habían sido establecidas, medio que se dejen de lado. Después de todo, no había necesidad de destinar grandes recursos al territorio, porque ya estaba asentada la soberanía. Esto produce que las ciudades fundadas en la Cuenca del Plata no terminen nunca de despegar, inclusive más allá del esfuerzo de los propios gobernadores americanos como Hernandarias. Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Asunción eran ciudades de frontera y por ende carecían de importancia para el funcionamiento del Imperio Español, siendo seguramente el ejemplo más paradigmático el de Buenos Aires, que se había fundado como el puerto del sur del Imperio Español, pero que había sido prácticamente abandonada a su suerte y por eso vivía del contrabando. Ahora bien, la pregunta es, si en la Cuenca del Plata no había ciudades importantes, ¿qué es lo que lleva a la monarquía hispánica a conformar un virreinato en la región? Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. El Río de la Plata tiene una historia peculiar. En la región no había grandes imperios o antiguas civilizaciones, había pueblos nómadas, por lo que la conquista no es tanto una conquista sino una colonización. Y probablemente el modelo de expansión en el Río de la Plata nos explique mucho más acerca de la expansión del Imperio Español que otras regiones de las Américas. Si el territorio carecía de un motivo para la conquista, medio que era dejado a su suerte, no se le prestaba demasiada atención. Por ese motivo, si analizamos la historia de las ciudades fundadas en la Cuenca del Plata en sus primeras décadas, inclusive en su primer siglo, nos vamos a encontrar con poblaciones pequeñas, carentes de importancia, donde no se destinaban demasiados recursos. De hecho, el desarrollo de la región del Río de la Plata no va a ser por causa de recursos provenientes de Europa, sino por el esfuerzo de sus habitantes. De hecho, a quien tenemos que atribuir el despegue de Buenos Aires como principal ciudad de la Cuenca del Plata es al primer gobernador criollo de las Américas, Hernandarias, quien se preocupa de hacer de la pequeña ciudad porteña un incipiente puerto de importancia en el Imperio Español, lo suficientemente importante como para transformarse en la capital de la nueva gobernación del Río de la Plata. Este ascenso de Buenos Aires iba en detrimento de Asunción, que queda relegada a capital de la gobernación del Paraguay y pierde su puesto como primera ciudad de la Cuenca del Plata. De a poco, de hecho, Buenos Aires le va a ir ganando terreno a otras ciudades del Imperio Español, sobre todo cuando sea unida por caminos tanto al Perú, con el Camino Real del Perú, como a Chile, con el Camino Real del Oeste. Estos caminos transforman a Buenos Aires en uno de los principales puertos de conexión de América con España, aunque sea en el área sudamericana. Y esto podría hacer parecer que Buenos Aires había adquirido una enorme importancia en el Imperio Español, pero lo cierto es que no. Buenos Aires seguía siendo un puerto de frontera, más allá de que tuviese conexión directa con España mediante el Océano Atlántico. Su principal fuente de riqueza no era el comercio metropolitano, sino el contrabando. Los principales puertos sudamericanos del Imperio Español estaban en el norte de Sudamérica. El sur quedaba simplemente demasiado lejos, tan lejos que muchas veces el Imperio Español no podía ejercer un control efectivo sobre el territorio, y por eso proliferan tan fácilmente los contrabandistas. Las autoridades españolas, viendo que el contrabando no podía ser combatido, lo terminan institucionalizando, estableciendo en la ciudad de Córdoba, en la actual Argentina, una aduana seca que cobraba un recargo del 50% a todos los productos que entraban por el puerto de Buenos Aires y que se dirigían al Perú, lo que, lógicamente, iba en contra de los intereses de los comerciantes porteños. De esta manera, el Río de la Plata entra al siglo XVIII,
un siglo que va a estar marcado por una enorme cantidad de reformas, y dentro del cual la propia gobernación del Río de la Plata se va a expandir, como lo demuestra, por ejemplo, la fundación en el año 1726 de la ciudad de Montevideo, con población proveniente de la propia Buenos Aires. Para este momento, el propio Virreinato del Perú se había expandido enormemente, abarcando gran parte de los países hispanoparlantes de la actual Sudamérica. Este territorio tan extenso no podía ser gobernado con facilidad desde un solo centro de poder en Lima, y entonces va a empezar a flotar la idea de dividir este virreinato en diferentes unidades administrativas. Esta idea no va a surgir de la nada. De hecho, se va a necesitar un cambio radical en el gobierno hispánico para que aparezca la noción de que se necesitaba reformar al Imperio Español. Este cambio radical llega en la forma de un cambio dinástico, producido después de una enorme guerra de sucesión, la famosa Guerra de Sucesión Española, iniciada después de la muerte de Carlos II de España. El resultado de esta guerra es el ascenso de la dinastía de los Borbones al trono español, en detrimento de la Casa de Habsburgo. Los Borbones se encuentran con un trono español muy descentralizado y se proponen reformarlo, con un claro foco administrativo en las colonias americanas. La idea de la dinastía borbónica era modernizar al Imperio Español, incorporando a la administración las ideas de la Ilustración, siempre bajo la estructura de una monarquía absoluta. Dentro de estas reformas, el monarca Carlos III decide que para que el gobierno hispánico esté más presente en América, el territorio del Virreinato del Perú tiene que dividirse, porque es demasiado extenso. La idea de Carlos es dividir este territorio en 3 virreinatos diferentes. Uno iba a mantener la capitalidad en Lima, otro iba a estar situado al norte e iba a ser de Bogotá, la nueva capital, y el tercero iba a estar al sur. Y cuando Carlos III pregunta dónde debería tener la capital este virreinato austral, sus asesores le sugieren en Chile, ya que el Pacífico, el Mar del Sur, hasta ahora era prácticamente un océano español. El plan tenía sentido. Lima ya estaba en la costa del Pacífico, y Bogotá servía de nexo entre el Pacífico y la costa del Mar Caribe, donde está Cartagena de Indias. Así que, ¿por qué no tener otro virreinato con foco claro en el Pacífico? Parecía que la decisión ya estaba tomada, hasta que se produce en el Río de la Plata una nueva invasión portuguesa a la banda oriental en el año 1775. Esto demuestra a la administración española que el Río de la Plata, la frontera con el Imperio portugués, estaba bastante descuidado, y encima era la puerta de entrada al Imperio español, y este hecho es lo que termina inclinando la balanza a favor de un virreinato con capital en Buenos Aires. Carlos III actúa con rapidez. La decisión de una fundación de un nuevo virreinato con capital en Buenos Aires era una necesidad imperiosa de carácter militar. Por este motivo, el 1 de agosto de 1776 nombra como primer virrey del Río de la Plata a Pedro de Ceballos, un militar, al cual le encarga una sola tarea: formar a una expedición en su nombre, viajar al Río de la Plata y expulsar a los portugueses de la banda oriental. Pedro de Ceballos hace exactamente lo que se le ordena, partiendo desde España el 13 de noviembre con una expedición compuesta por 116 barcos. Ceballos va a llegar al Río de la Plata, va a capturar y a arrasar la colonia del Sacramento, y después se va a dirigir al norte, capturando las 2 fortalezas que marcaban la frontera entre el dominio español y portugués, la de Santa Teresa y la de San Miguel. Después entra en el territorio de Río Grande, actual Brasil, y empieza a avanzar. La victoria de Ceballos era total, pero su campaña va a ser cortada cuando España y Portugal lleguen a un acuerdo, ratificado en la firma del Tratado de San Ildefonso, del 1 de octubre de 1777. En ese tratado, los portugueses reconocían a la banda oriental como territorio de los españoles, y a su vez, los españoles reconocían al Río Grande como territorio portugués. A su vez, Portugal cede algunos territorios africanos a España y reconoce la soberanía española sobre las Islas Filipinas. La victoria de España es total, y Ceballos viaja a Buenos Aires, llegando a la capital del nuevo virreinato el 15 de octubre de 1777.
Ceballos no va a durar mucho en el gobierno, ya que había sido nombrado por Carlos III de manera excepcional, y el 28 de junio de 1778 va a entregar el gobierno al segundo virrey, llamado Juan José de Vértiz y Salcedo. Más allá de la corta duración del gobierno de Ceballos, la influencia de su administración va a ser enorme. Dentro del nuevo virreinato habían quedado los ricos territorios del Alto Perú, que eran ricos por su producción de minerales preciosos, y una de las primeras decisiones que toma Ceballos es la de forzar la exportación de estos minerales por el puerto de Buenos Aires. Esta decisión va a transformar a Buenos Aires, hasta ahora un pequeño puerto de frontera, en un incipiente centro de comercio, donde sus vecinos, la gran mayoría dedicados al comercio justamente, van a empezar a enriquecerse y van a poder destinar recursos a la educación de sus hijos, lo que va a permitir la llegada al Río de la Plata de los ideales de libertad e igualdad. Y con esto llegamos al final del capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban. Subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Aprovecho para agradecer especialmente a los miembros del canal, quienes ayudan a que siga sacando capítulos nuevos todas las semanas. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.